En tanto por ciento estoy convencido que son muy pocos los que se condenan. Pero aunque fueran solamente 10.000 o 100.000, eso es una ingente cantidad, es una barbaridad si sabemos lo que es la condenación eterna. Aunque se condenaran solo 100, sería una tragedia. La tragedia. El resto de tragedias no serían comparables en toda la historia. Pero si solo se condenara el 0,01% de la población, son millones, millones y millones. No pretendo el que ustedes tengan miedo, aunque Jesús usó también el miedo. Hay muchas partes en que usa las expresiones más terroríficas que puede encontrar. Jesús, el amor, el gusano que nunca muere, la gehenna del fuego inextinguible, las tinieblas exteriores, allí será el llanto y el rechinar de dientes, etcétera, 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 etcétera. El mismo Jesús se da cuenta de que lo ideal es que los hombres le amen por ser Él quien es, pero que como son débiles los seres humanos, si no lo hacen por amor, al menos que no pequen por temor. Y esto no es malo. Esto no es malo. ¿Quién que supiera que un hijo suyo se puede condenar por toda la eternidad? ¿Quién con sentido común no consideraría razonable advertir con la máxima severidad a su hijo? Hijo mío, tienes un alma. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿No te das cuenta de que el juicio de Dios será misericordioso, sí, pero al mismo tiempo severo en su necesidad de purificación? ¿No te das cuenta de que cada uno de los que finalmente se condenó comenzaron por pequeños pecados? Todos los que se condenaron, demonios y hombres, al principio dijeron solo un paso más y me detengo. Pero después vino otro, después ya no pudieron detenerse. Al principio tenían claro que en esa dirección había un barranco, un abismo, un precipicio. Después ya corrieron, cegados, habiendo perdido esa noción. De esta parte del Evangelio, no sé tanto es México, pero en Europa ya se ha dejado de predicar hace una generación. Y hoy día esto suena contrario al Evangelio. Y en ningún modo estoy negando la misericordia de Dios, ni su perdón. Creo que se condenan muy pocos, porque la condenación es algo tan terrible, tan espantoso, que yo solo entiendo que puedan ir a ello los que de verdad hasta el final cierran las puertas a la última gracia que Dios tiene. No podría entender un infierno en el que se condenaran la mayoría, ni siquiera una gran parte, no. Yo, es una idea personal, solo lo entiendo como que muy pocos resistan la última gracia de Dios. Aún así, la tragedia es espantosa. Es la única tragedia que pervivirá cuando todo haya acabado. Y en este sentido, Dios, en su bondad, en su misericordia como Padre, concede el que ese infierno se pueda asomar a este mundo a través de los posesos. Podía no haberlo permitido.
Si hay posesos es porque Dios lo ha querido permitir, si no, no. Pero Dios, que es Padre, ha querido que algunos sean de algún modo puertas donde se asome ese odio, esa rabia, esa furia de ese más allá. Los que están allí en un exorcismo salen edificados. Me acuerdo de un señor del Opus Dei al que invité, cuando llegó a casa, me lo contó después, se lo contó a sus amigos y le dijeron, bueno, ¿y eso cómo es? Y él dijo, es como asistir a 4 cursos de retiro espiritual concentrados en 3 horas. Por supuesto que en los años que llevo en esto conozco de gente que ha venido a las sesiones de oración que hago, gente que se ha convertido totalmente, ha empezado a ir a misa, se ha confesado, como si Dios al organizar el mundo hubiera dicho, os permito que el más allá del bien se asome a vosotros a través de la mística, de toda esa impresionante variedad de dones místicos. Todo este tema demoníaco puede llevar a replantearse toda la vivencia religiosa de la persona. Y después, a mí, todos estos años en este campo me han dado una visión completamente optimista del fin del hombre. Cuando era seminarista y todavía tenía pelo en la cabeza, yo me preguntaba, ¿dará Dios una última gracia a los hombres antes de morir? Y me daba razones teológicas, escolásticas, a favor, en contra. Hoy día no tengo la menor duda, Dios es un Padre. Y si nosotros los hombres hacemos ya todo lo que podemos por hacer apostolado y salvar, y mucho más Dios. No tengo la menor duda de que Dios hace un último intento con todo ser humano. Quizás con la única excepción, y esto quizás os sorprenda, de aquellas personas respecto a las cuales ha perdido ya toda esperanza. Y aquí hay recuerdo un demonio que hablaba a través de una posesa que, referido a cierta persona, dijo que Dios le estaba dando más tiempo para que se arrepintiera. Era una persona de una secta satánica. Y bueno, la verdad es que era malísimo. Por esa persona, no exagero, se rezaron miles de rosarios, miles, por la conversión de una persona. Nada, no cambió nada. Y a través de esa posesa, claramente decía Dios, no, seguid, perseverad. Pero después ya de mucho tiempo, lo que dijo el demonio, será verdad o será mentira, tampoco pongo mi mano en el fuego, os lo digo como lo dijo. Que siguiéramos rezando, porque si él vivía, significaba que su Padre Dios todavía tenía esperanza de que se convirtiera. Y añadió, porque el día que Dios pierda la esperanza, ese día morirá. Aquello me ayudó a comprender por qué hay personas tan malas que llegan a ser tan longevas. Dios decía, Señor, por citar un ejemplo de pecador público, Fidel Castro, ¿por qué vive tantos años? Yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Desde ese momento lo tengo claro. Si sigue vivo, es porque Dios todavía tiene esperanza. Si sigue vivo es por eso. El día que Dios la pierda, ese día morirá.
No lo dejaré ya más tiempo aquí.